Hebreos 13:8 dice así, lo decimos todos a la de 3, 1, 2 y 3. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora ven conmigo Apocalipsis 1:8. Quiero en esta tarde que cada uno de nosotros, en la medida que escuchamos la palabra de Dios, podamos aumentar nuestro depósito de fe. Seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, como decía el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Conocer a Dios en su grandeza y conocerme a mí en mis limitaciones y mis debilidades hará que yo deposite en Dios toda mi confianza. Hará que yo no dependa de mí misma y de mí mismo, sino que yo busque depositar mi fe y mi confianza en Dios. Pero para que tú deposites tu confianza en Dios, tienes que conocer quién es Dios y qué es lo que Él hace en cada vida y en cada corazón. Porque en un Dios pequeño tú no confiarás, pero el Dios de todo saber, de todo conocimiento, y el Dios que te dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, es un Dios inmutable, que no cambia, que no muda de parecer, que no varía. Es el mismo, y el mismo Dios hacedor de milagros. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y cómo Dios se manifestó al pueblo de Israel y a toda aquella generación con hechos magníficos, ese mismo Dios es el mismo que está hoy, el día 2 de julio de 2022. Es ese mismo Dios. Y si tú eres capaz y le pides a Dios en esta tarde que aumente tu fe, tú podrás ver el mismo poder que vieron en su tiempo otras generaciones. Y si no te duermes en esta tarde y permaneces bien despierto escuchando la palabra de Dios. Amén. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, conmigo, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hebreos 13:8, yo soy, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo Dios de poder que obra en cada generación, en todas las edades, en todas las culturas, en todos los lugares de la tierra, en aquel que invoca su nombre. Pero número 2, Jesucristo dijo, yo soy Alfa y Omega. Yo soy principio y fin. Y fíjate muy bien cómo están posicionados los verbos y en qué tiempo verbal están escritos. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Pero la escritura, el primer tiempo verbal que utiliza, el que es. Porque a día de hoy Él es. Y el verbo ser implica existencia. Y el verbo ser implica que Él está, que Él se mueve, que Él mora, que Él vive, que Él reina. El que es, el que era y el que ha de venir. Antes de Dios no hubo nadie. Después de Dios no habrá nadie. Ni tú ni yo podremos, aunque no creamos, eludir la existencia de Dios, porque Él está y Él se mueve. Y Dios es Dios grande y dice el Todopoderoso. Mira bien cuando lees la palabra de Dios, porque los términos, los verbos te van a indicar quién es Dios, qué hace Dios, cómo se mueve Dios. No es el medio poderoso, el poco poderoso, es el todopoder. Todo poder en medio de la vida del hombre. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. Lo siguiente que tú y yo necesitamos entender es que tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Que ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Génesis 1 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra.
Y claramente Génesis 1 dice, hagámosle a nuestra imagen y semejanza. Cuando tú miras a Dios, iglesia, y tú miras tu persona, tú tienes que entender que Dios te ha dado honor. Y tú tienes que entender que tú mismo te tienes que respetar y mirarte no con menosprecio, pero sí con humildad delante del Señor. Y que cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios, del Todopoderoso, tenemos que saber que a imagen y semejanza de Dios somos. El salmista en el Salmo 8, ven conmigo. Mira lo que dice el salmista. En el Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Para respetar, iglesia, para respetar la majestad de Dios, tenemos que vernos tú y yo a la luz de su grandeza. Tú vas a respetar la grandeza, la majestad de un Dios creador y todopoderoso cuando tú veas la grandeza de ese Dios y cuando, como dice el salmista, y digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tú te acuerdes de él y le visites? Está reconociendo, Señor, si el hombre quebranta tu palabra una vez tras otra, si caemos y nos debilitamos una vez tras otra, y aún así, ¿quién es el hombre para que tú nos visites? Porque Dios nos visita, porque Dios camina con nosotros. Iglesia, ¿cómo tú y yo podemos presentarnos delante del Rey, del Creador de los cielos y de la tierra, si no es con un corazón humilde y sencillo y reconociendo que Dios es mucho más grande de lo que yo pueda entender y de lo que yo pueda imaginar? Que Dios es real y todopoderoso en mi vida. Primera de Juan 4:9. Vamos a estar buscando en la palabra de Dios cómo ese Dios tan grande, cómo ese Dios tan sublime puede acercarse a cada uno de nosotros. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú vas a mirarme con tu misericordia? ¿Por qué yo soy objeto de tu gracia, Señor? Cada uno de nosotros. Recuerdo con 17 años, 16, 17 años, y delante de mí se extendía todo un futuro. Sabía lo que quería estudiar, pero a mí ni me daba la nota, ni yo era una buena estudiante, que va. Pero yo tenía unas expectativas y sin embargo yo oraba a Dios y yo le decía, pero Señor, ¿por qué tú me ibas a ayudar a mí? ¿Por qué habiendo tantas personas en toda la tierra? ¿Por qué habiendo tantos problemas? ¿Por qué habiendo tantas situaciones? ¿Por qué tú ibas a fijar tu mirada en mí, Señor? Primera de Juan 4:9 dice así, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto se muestra el amor de Dios, porque el Señor iba a fijar su mirada en mí,
Porque en esto se muestra el amor de Dios, en que Él envió a su Hijo en propiciación por cada uno de nosotros. Porque Él se mostró y se reveló al corazón del hombre. No es que yo por buena me haya acercado a Dios, no es que tú por bueno hayas venido a la casa de Dios, es que Dios se adelantó a mí y envió a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que creyera en Él tuviera vida, tuviera salvación y supiera cómo conducirse en medio de esta tierra. No es que yo por buena, por lista, por estar en el mejor país, no era yo, es Él, trayendo dirección y trayectoria a toda la raza humana en todo lugar. Por eso cualquier país que tú fueras a viajar y cualquier lugar, ahí te encontrarás con Dios y ahí te visitará Dios. ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de Él? ¿Por qué, oh Dios, tú te ibas a acordar de mí? ¿Quién es el hombre para que tú le visites? Le hiciste un poco menor que a los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. Por eso nunca menosprecies tu vida. Nunca infravalores quién eres y qué es lo que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado, las virtudes que Dios te ha dado. Antes bien, dale gracias a Dios siempre, en todas las cosas, y busca reconocer a ese Dios tan grande que te da la vida y que provee cada una de nuestras circunstancias. Mírale a Dios y no te mires a ti mismo en menosprecio, sino antes bien reconoce la obra de Dios en tu vida y reconoce que estamos en ese proceso de cambio y de transformación. Quiero hablarte en esta tarde cuando vienen tiempos de quebranto a nuestras vidas. Tiempo de quebrantamiento, puede ser tiempo de quebrantamiento en la salud. Tal vez no siempre tenemos la misma salud de hierro y en este tiempo lo hemos sabido reconocer. Pareciera que hay gente que vive 3 metros sobre el cielo y que piensa que nunca le va a pasar nada. No, es que yo tengo mi cuerpo ya está santificado. Sí, tu cuerpo está santificado, pero no está glorificado. Cristo habla de una glorificación cuando estemos delante del Rey de Reyes y estemos en la eternidad. Cuerpo glorificado, sí, en un futuro. Y ahora cuerpo santificado, sí, por la obra de Cristo, pero un cuerpo que se enferma. Pablo decía, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Y viene tiempo de quebranto también en la salud. Puede venir tiempo de quebranto en el alma y en el corazón, donde uno no entiende cosas que suceden, malos entendidos, pérdida de seres queridos. En esta semana pasada, una compañera perdió en 2 semanas, perdió a su bebé de 5 meses, estaba embarazada de su tercer hijo y con 5 meses y medio perdió a su bebé. Y 2 semanas más tarde, su hermana con 40 años, una muerte súbita, un ataque al corazón. A poco de casarse. Y uno a veces tiene un quebranto tan fuerte en su vida, quebrantos emocionales, quebrantos familiares, cuando hay malos entendidos en un matrimonio, matrimonios que se tambalean, problemas con los hijos, que nos cuesta, Señor, ayúdame a disciplinar a mi hijo, ayúdame a enseñarle tu palabra. Bueno, mejor me callo porque no quiero crear un mal ambiente en casa. Pero si tú callas, ¿quién va a hablar a tu hijo y a tu hija la palabra de Dios? Pero hay un tiempo de quebrantos familiares porque hay fricción en las familias, porque hijos o hijas, yo he sido hija, y yo he peleado y he razonado con mi madre y he discutido con mi madre. Pero claro, mi madre, una mujer fuerte en fe, me daba respuesta desde la A a la Z. Mi madre no era alfa y omega, porque alfa y omega lo es Dios. Pero el alfabeto español de la A a la Z, sí. Y unos padres no pueden callar, tienen que hablar. ¿A quién esperas que escuchen tus hijos? ¿A sus amistades? Sus amistades querrán que siga el mismo rumbo perdido que siguen ellos. ¿A profesores del colegio?
Los profesores llevan una vida muy perdida y consejos muy perdidos de hoy en día. Esta sociedad no tiene remedio ni para sí misma. Por más leyes que está poniendo de género, de empoderar a la mujer, da igual. Hay asesinatos, hay violaciones en grupo y la gente dice, ¿qué está pasando en esta sociedad? Más adelantos no pueden haber, más ciencia, más leyes, más educación. Es una sociedad herida y es una sociedad quebrantada y oscurecida por el poder del pecado, porque buscan remedios propios, pero el remedio solamente se encuentra acudiendo a la fuente y la fuente es Cristo. Pero hay tiempos donde viene quebranto familiar, porque son tiempos de educación y son tiempos difíciles. Y quiero hablarte de qué sucede cuando un cristiano pasa por tiempo de quebranto. Yo sé que algunos dirán, ¿para qué habré venido? Ahora mis padres van a escuchar algo que yo no quiero que escuchen. Pero es necesario. Niños, jóvenes, adultos, la palabra de Dios tiene que ser escuchada y oída, porque siempre es una semilla para el alma. Y en el momento preciso, cuando estás a punto de embarrarla, la palabra de Dios será una semilla en tu alma y en tu corazón, que te hará retroceder y decir, yo me marcho de aquí, iglesia. Quebranto es tiempo de aflicción, de dolor, de decaimiento. Quebranto es tiempo de desaliento y de falta de fuerzas. Quebranto es pérdida o daño grande en la vida. Tiempo de quebranto es cuando uno se rompe, es cuando uno se quiebra por dentro. Dice el diccionario que es machacar a fragmentos pequeños, pero sin triturarlo. Quebrantar es machacar en fragmentos pequeños, pero no llegar a triturar. No te preocupes, Dios no te va a triturar, pero el tiempo de quebranto te va a fragmentar y te va a romper por dentro. ¿Quién es aquel que va a arreglar esos fragmentos? Dios, Dios, Dios es el que restaurará cada fragmento. Y hay un significado de quebrantar que me gustó mucho y es una traducción mexicana y dice así, quebrantar en México se traduce como empezar a domar un potro. No me digas por qué, yo lo vi en México. Es empezar a domar a un potro. Porque necesitas quebrantar un caballo, un potro. Solamente la presencia de un caballo, solamente con sus crines, solamente por cómo anda, cómo galopa, cómo trota. Es tanta bravura en un animal de esas condiciones que tú no lo domas de cualquier manera. Y dice el término que es, cuando es un potro, es domarle. Y probablemente ya en tu juventud experimentes momentos de quebranto, pero es Dios trayendo esa doma, esa dirección a tu vida. Porque a veces algunos en su orgullo, en su vanagloria, en su querer hacer, Dios te va a traer con cuerdas de amor, pero van a haber momentos de ser quebrantado y de parecer que uno está roto por dentro, en fragmentos pequeños. Señor, no triturada, no hecha papilla, pero sí me siento a veces pasada por una prueba bastante dura. Y eso tú y yo lo vamos a pasar también como cristianos. O algunos se pensaba que estar en Cristo es la gozadera total y no tener ningún problema nunca. Dios, a quien ama, disciplina, enseña y va a domar nuestras vidas. Amén. Quiero que vengas conmigo a Isaías 57:15. Porque Dios habla específicamente de aquel que está quebrantado, roto, herido, decaído. Isaías 57:15. Dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto, el sublime, aquel que lo llena todo, y pareciera que la Escritura quiere dar a entender que Dios es un Dios como inalcanzable, pero ese Dios santo y sublime es el mismo Dios que se acerca al quebrantado y al humilde de corazón, para hacer vivir el corazón de los humildes, para vivificar aquel que dice: Señor, me he roto en 1000 pedazos. ¿Podrás tú volver a restaurar mi vida y mi corazón? Hubo un hombre llamado Jeremías. Jeremías fue puesto como vocero de Dios. Jeremías profetizó, es más, Dios le dice: desde el vientre de tu madre te he escogido. Y Jeremías le dice: Señor, si yo soy un niño, porque era joven, y Dios le dice: no digas soy un niño, porque lo que yo te diga que hables, lo hablarás, y donde yo te mande, tú irás. Yo estoy contigo. He aquí, yo te pongo como trillo para derribar, destrozar, arrancar, derribar, para edificar y para plantar. Y Dios va a tomar la vida de un hombre llamado Jeremías en una juventud, pero al mismo tiempo con un fuego de Dios terrible y tremendo, porque Dios hablaba a la vida de ese hombre para sacudir la mente y la conciencia de toda la generación del pueblo de Israel. Y era un vocero de Dios porque decía: si no hay arrepentimiento en el corazón, que sepáis que viene una nación mucho más fuerte que vosotros, y esa nación será quien os haga esclava, y entraréis en esclavitud bajo el juicio de Dios. Y Jeremías, hay un momento que se sienta cargado de responsabilidad. ¿Acaso tú y yo no vivimos en medio de una generación confundida, oscurecida, atrapada en el error, en el pecado, en el engaño, en la vanidad de la vida? Y Dios no ha puesto a su iglesia como vocero. La verdadera iglesia, no te hablo de charlatanería, no te hablo de gente que vive su vida aunque se dice ser cristiano. El que ama a Dios guardará la palabra de Dios y hará de Cristo su vida y caminará por la fe en la palabra de Dios. Pero a todo aquel a quien Dios ha llenado de su espíritu, eres llamado, la iglesia es llamada a sacudir conciencias y vidas en medio de esta generación. Cristo dijo: os aborrecerán por causa de mí, os presionarán por causa de mí. ¿Por qué? Porque aunque no hables, solamente tu vida levantará el menosprecio de muchos y dirá: pero ¿quién se ha creído este que es tan perfecto? Tan sabelo todo. Aunque uno camine en humildad, pero la luz de Cristo es algo que impactará allí donde tú estés. Y tú y yo, en la mayor humildad y sencillez, tenemos que saber que hemos sido llamados a ser voceros de Dios. Pero Jeremías se encontraba en un tiempo de quebrantamiento en su vida. Ven conmigo a Jeremías 15. Jeremías 15, versículo 15. Y estas son las palabras de un hombre usado por Dios, pero que está en medio de un tiempo de quebranto. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré
y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Mira que Jeremías habla las mismas palabras que el Salmo 8. El salmista dice, tú Dios, que has creado los cielos y la tierra, que has creado los cielos con tus dedos, digo yo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Y dice Jeremías lo mismo, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Lo que el salmista está diciendo en humildad, Señor, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? ¿Y qué es mi vida para que tú me visites? Jeremías está clamando a Dios por lo mismo. Señor, acuérdate de mí, visítame, acuérdate, visítame. Y recuerda lo que hemos hablado desde el principio de la predicación. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero en aquel tiempo Jeremías estaba clamando porque tenía quebranto en su alma, en su corazón. Señor, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. El pueblo de Israel se reía de Jeremías y le decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuándo se va a cumplir la palabra que tú has hablado? Y Jeremías decía, Señor, véngame de mis enemigos, ayúdame. Señor, yo no me he juntado con burladores, yo no he estado en fiestas, yo no me he juntado con gente de crítica. Señor, mi vida yo he guardado, es más, me he quedado solo en mi indignación, frustrado porque este pueblo no vuelve su rostro a Dios. Y muchos dicen, aún en esta generación, pero ¿por qué la gente no se convierte? ¿Por qué les hablas de Cristo y la gente parece que tira para el otro lado? ¿Por qué dicen, soy cristiano y parece que aprovechan la mínima para decir, pies para qué te quiero? Este me va a dar una charla que no me va a dejar. Y la gente parece que está oscurecida por el pecado y por la maldad. Y Jeremías, el pobre, en su generación se encontraba de la misma manera. Y estaba en esa queja delante de Dios, hasta que llega el versículo 19 y dice, por tanto, así dijo Jehová, Dios deja hablar al quebrantado, pero ahora el quebrantado de corazón tiene que escuchar voz de Dios. Y no le dice, te entiendo, Jeremías, no te preocupes, venga, no. Si te convirtieres, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué es convertir? Si ya somos cristianos, si yo ya he creído en Jesucristo, convertir es transformar, es cambiar mi actitud, es cambiar mi posición, es decir, Cristo, ayúdame y guíame si te convirtieres a mí. Si tú te transformares por mi palabra y tomares fuerza y aliento, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si tú separaras lo bueno de lo malo, si tú traes discernimiento a tu vida de lo santo, de lo impío, si tú eres capaz de decir, esto es bueno para mi vida, Señor, ayúdame a apartarme de todo mal, porque sé que este camino es camino de muerte y de maldad. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi vocero. Serás como mi boca. Y está diciendo, conviértanse ellos a ti. Sé tú quien permanezca firme en medio de un tiempo de quebrantamiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? ¿Por cuánto tiempo? Que no es malo, llora. Pero terminadas las lágrimas,
uno tiene que venir delante de la presencia de Dios y decir: Señor, guía, guarda, encamina, trae dirección sabia a mi vida. Señor, tú me guardarás. Señor, tú me guiarás. Tú me enseñarás camino verdadero y perfecto. Iglesia, el Señor dice: yo te pongo por muro fortificado de bronce. Y significa que Dios hace fuerte cada vida y cada corazón que ha puesto su esperanza en Él. Dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y van a haber adversidades, luchas, batallas, situaciones. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque he aquí, yo estoy contigo para librarte. Ese es nuestro Dios, el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Pero lo que Dios espera de su iglesia es que sea una iglesia que ha entendido el amor de Cristo, una iglesia que ha entendido que ha sido llamada y comisionada, y aun en medio de un tiempo de quebrantamiento: Señor, tú me guiarás. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Libro de Isaías. Isaías habla de la persona de Jesucristo y dice: Él no vendrá para quebrar la caña cascada, ni vendrá a apagar el pábilo que humeare. Aunque una vida, esa caña y ese junco que por el viento es movido de un lado para otro y que está a punto de quebrarse, Cristo no viene para terminar de quebrar la caña cascada. Cristo viene para traer vida y fortaleza. Y Él no viene para apagar ese pábilo que humeare. ¿Tú has visto esa vela que ya no tiene cera y ha consumido todo el fuego? Y la mecha todavía queda un resquicio de humo que está subiendo hacia arriba. ¿Podrá volver a entrar en fuego esa vela? ¿Podrá volver a ser encendida? Cristo no ha venido a apagar por completo nuestras vidas en medio de un tiempo de quebrantamiento. Cristo viene para traer fuerza y salud y vitalidad a cada vida y a cada corazón, iglesia. Dios es el que guarda, Dios es el que guía y Dios es el que restaura. Pero para ello es muy importante permanecer cerca de Cristo y cerca de su luz, iglesia. No, aunque seamos amonestados, aunque la palabra de Dios sabes que es fuerte y viene a traer corrección a tu vida, no te alejes de Dios. Hubo una mujer, Mateo, Marcos y Lucas detallan este momento, una mujer enferma de flujo de sangre durante 12 años, y dice la Escritura que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Si hay alguno que anota la palabra, en Marcos 5:24. A Jesús le seguía una gran multitud. Terminamos con esta palabra. Jesús estaba caminando en medio de una gran multitud y dice la Escritura que había una mujer enferma de hemorragias, lo que hoy en día serían hemorragias, tal vez miomas, tal vez tumores en el útero que le provocaban hemorragias, y dice la Escritura por 12 años. Había gastado todo cuanto tenía y lejos de mejorar, su estado de salud empeoraba. Y esta mujer, sabiendo que el maestro pasaba por su ciudad, pensó en su corazón: si al menos yo rozara el borde de su manto, si al menos yo pudiera acercarme al maestro. Y dice la Escritura que estando en medio de la multitud, Jesús se paró y dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le miran diciendo: Señor, tienes a toda una multitud a tu alrededor y estás diciendo ¿quién te ha tocado? Todos te han tocado. No, porque poder ha salido de mí. Y esa mujer, puesta en evidencia, y dice que temblando de miedo, habló y dijo: yo soy. Y Jesús la dijo: sé sana de tu azote, sé salva. ¿Cómo es posible que en medio, Señor, quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Señor, ¿quiénes somos?
eres obra de sus manos. Estás hecho a imagen y a semejanza de Él. Y Dios tiene planes, proyectos y propósitos. Y aún en medio de tiempos de quebrantamiento, Jesús sabe quién está clamando a Él. Jesús supo quién había rozado el borde de su manto. Y Dios continúa salvando, sanando, liberando. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cristo es alfa y omega, principio y fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y quiero, iglesia, que tú y yo llenemos nuestro depósito de fe y clamemos a ese Dios todopoderoso que vive y que reina. Pero vivimos en una sociedad que se ha enriquecido, que para todo tiene remedio, que necesitas médicos, vas a los médicos, tienes medicinas. Y la oración ya es de lo último de lo último. Y no es que uno esté en contra de los médicos, gloria a Dios por ellos. Pero Dios quiere que tú y yo clamemos a Él en medio de toda necesidad y en medio de toda adversidad. Hay quebranto en la salud, hay quebranto en el alma y en el corazón, hay quebranto familiar, hay quebranto económico. Señor, de repente necesito trabajo, me he quedado sin trabajo. ¿Acaso Dios no es suficiente en nuestras vidas? ¿Acaso Dios no sabe proveer a su pueblo y a sus hijos y darnos salida en medio de toda situación y circunstancia? Dios le dijo a Jeremías: he aquí yo traigo medicina, he aquí yo les curaré y les daré abundancia de paz. Pero la medicina, iglesia, se encuentra en Cristo. Escuché en esta semana de atrás a un pastor que decía: mira, venir a la iglesia no salva, porque venir a la iglesia es como aquella persona que acude a la farmacia. En una farmacia tú vas a tener fármacos de todo tipo y vas a tener remedio para toda enfermedad, pero vivir en una farmacia no va a traer sanidad ni curación si estás enfermo. Lo que trae curación y medicina es tomarte la medicina que has comprado en la farmacia. A veces decimos, la iglesia es como un hospital, porque tú vienes, recibes la palabra, pero solamente el que aplica la palabra en su vida, solamente aquel que convierte su corazón a Cristo, que transforma su mente y su corazón con la palabra de Dios y decide poner su vida en Cristo para que vivamos por Él y en su palabra, solamente el que toma la medicina es sanado. Si yo tengo un dolor de cabeza horrible, migrañas, y acudo al hospital y me van a dar un medicamento y llego a mi casa y guardo ese medicamento, pero si he ido al hospital, sí, pero no te tomas el medicamento. Y es lo mismo para quien acude a una iglesia y oye la palabra, pero no la pone por práctica. Necesitamos poner por práctica la palabra de Dios para que se convierta en vida en nuestra alma y en nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos, aunque haya quebrantamiento en nuestras vidas, a venir a su presencia y a tomar esa medicina del cielo? Cristo cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos.